El agua, todos los servicios que le podamos prestar de alguna manera, influyen un montón de elementos para la prestación del servicio. Todo esto lo dejaríamos de prestar nosotros y se iría para el otro lado. Y no dejando atrás también la parte de las estibadoras, que ellos también influyen en la descarga o desenganche de los contenedores. Estamos hablando de que es un bonito número de personal que estamos involucrados en la maniobra de un buque, ¿va? Ustedes han hablado de 5 puntos, entre unos de ellos lo legal, lo laboral, lo social y lo económico. ¿Cuáles de todas estas cláusulas del contrato de usufructo que se le está dando a la empresa española llega a afectarlos peor? ¿Y cuál sería la petición de ustedes en concreto para que todos estos puntos lleguen a afectarlos de menor manera? Nosotros hemos evaluado y créame que todos los aspectos planteados para la discusión y en la mesa técnica, los 5 aspectos dañan a los intereses, no de los trabajadores únicamente, sino de los trabajadores portuarios. Ya se tiene que tomar en consideración las empresas estibadoras, algunas agencias navieras, los transportistas inclusive, y también las comunidades que reciben un beneficio económico de parte de la portuaria por medio de las utilidades. Y sin dejar de lado también lo que recibe el mismo gobierno central. Pese a eso, el presidente de la República ha dicho que el contrato va. Si esto realmente se llega a cumplir y se llega a realizar el contrato de las maneras que están realizando, o pretende que se modifique, porque al final lo que se dice es que el contrato va, pero se está realizando este tipo de foros que estará llevándose a cabo el día de hoy y sigue todavía la mesa técnica. ¿Qué peticiones estarían realizando ustedes para modificar el contrato que se está llevando a cabo y que parece ser que así va a ser, para que no se vean ustedes tan perjudicados? Bueno, se está luchando principalmente, se está discutiendo en la mesa técnica todos estos aspectos. Se van a definir conclusiones tanto de las opiniones de una y de la otra parte, y esas conclusiones tienen que llegar al Ejecutivo, y de hecho cada reunión que se tiene, que llevamos 2, se suscribe un acta y se traslada al Ejecutivo, y nosotros como trabajadores, representantes de ellos, vamos a los centros de trabajo y establecemos esa información. Yo creo que no, el presidente, con la sensatez que tiene y con la capacidad de discernir estos problemas, no creo que vaya él a tomar la decisión, aunque lo haya dicho, de que el proyecto lo va a desarrollar ahorita en medio de que hay una discusión en una mesa. Ahora, si no, sería una acción irresponsable de parte de él, porque precisamente él nombra una comisión de gobierno para que tratemos esos temas. Entonces, si en realidad piensa hacer la imposición de que el proyecto va porque va, sin haber escuchado o haber evaluado por lo menos las conclusiones que lleguemos como mesa técnica, pues yo creo que sería un grave error de él. Ahora bien, esto saltó hace poco más, como lo decía, de unos 12, 15 días. Previo a que esto saltara a la opinión pública, ¿ustedes no habían oído algo? ¿No había llegado alguien al puerto a observar alguna delegación? ¿Tuvieron ustedes algún mínimo conocimiento de que se venía preparando algo para dar en usufructo un terreno? Fíjese que cabalmente, como nosotros tenemos el área de ingeniería y tenemos a nuestro cargo como portuaria los topógrafos, vimos que en repetidas ocasiones medían y remedían esa área de terreno. Y estuvimos consultándole al señor interventor que qué estaba pasando, y él nos decía de que en su momento nos iba a dar información, pero nos llamó mucho la atención que volvían a remedir, a tal grado que la información empezó a fluir, tanto oficial como extraoficial, o más que nada extraoficialmente, empezó a fluir de que se les iba a dar en arrendamiento a unos españoles. Por nuestro lado abordamos muchas oportunidades al señor interventor y le consultábamos que nos diera información de qué estaba pasando. Y él nos decía nuevamente la misma versión, que en su momento nos iba a comentar que solo eran propuestas que se estaban haciendo. Pero se dijo en un inicio de arrendamiento y después se cambió usufructo. Fíjese que no manejaban ninguna figura. Nosotros, por la legalidad que deberían de haberse manejado según el estudio de Nathan, nosotros
manejábamos el tema de arrendamiento o concesión, ¿verdad? Claro. Pero nunca nos imaginamos de los productos. La sorpresa nuestra fue cuando fue oficial la denuncia por los diputados. Ahora, otro tema. Ustedes estaban hablando entre uno de los 5 puntos, el tema económico. Pero en esta misma mesa, hace algunas semanas, tuvimos a un invitado que nos presentaba un estudio en el cual se hacía constar que de todos los puertos de América, del continente de América, Guatemala llegaba a presentar los precios casi que al doble de otros puertos como lo era el de Chile. Si en caso no se lograra avanzar con este contrato de modernización, ¿qué estarían proponiendo ustedes para mejorar esta competitividad y que de esta manera el Estado guatemalteco se vea beneficiado, pero también ustedes? Mire, suena interesante evaluar ese punto suyo porque honestamente es fácil venir y decir que no existe la capacidad de los trabajadores portuarios No es de proceso, capacidad, es el precio que se está ofreciendo en estos momentos. Precisamente a eso voy. No puede ser posible de que se siga pensando que no se tiene la capacidad de poder desarrollar y poder contribuir a un sistema de gestión como este. Mire pues, todas las administraciones que lamentablemente para nosotros como institución del Estado, la única o entre una de las mejores que le generan ingresos positivos al Estado, resulta de que las administraciones nombradas para ir a desarrollar los puertos son nombradas por temas políticos, por aspectos políticos. Y entonces de ahí se ha venido derivando desde el 2000 para acá una serie de concesiones que han ido desarrollando algunas actividades portuarias. Y entonces los costos que usted nos dice, pensemos en la tarifa que cobramos por un producto de importación o de exportación. Nosotros en una concesión lo tenemos que compartir con las empresas privadas. Sería diferente que la portuaria estuviera prestando ese servicio y que estuviera recibiendo el 100% de la tarifa. Por otro lado, mire, no solo compartimos la tarifa, sino que al final todavía la empresa corre con todos los costos de mantenimiento, los costos de dragado, las depreciaciones de los activos, y déjeme decirle, no es un poco de plata. Invertimos en seguridad, porque las empresas privadas llegan, se sientan y simple y sencillamente se están sirviendo de todos los beneficios que son propiamente inversiones de nuestra empresa. Entonces, pase o no el contrato de usufructo, seguiremos teniendo un precio alto por todos estos costos en los que hay que incurrir. Tenemos que revisar todo un sistema de costos en conjunto. Se puede evaluar y podríamos decirle, mire, hay proyectos que no son estrictamente necesarios ni prioritarios. Claro. Finalmente, brevemente, si me pudiese contestar brevemente, hay un televidente que pregunta que cuáles son las condiciones actuales y beneficios que tienen los trabajadores en el puerto y si realmente esto puede sopesar en cuanto a la negativa para que este contrato no se lleve a cabo. Mire, al final, en términos laborales, lo que nos preocupa en sí es que la estabilidad que nos da el puerto no nos la va a brindar una empresa privada. Y yo diría que si el puerto es rentable para el Estado y no estamos dependiendo económicamente del Estado, sino que le estamos produciendo al mismo en sí, a las comunidades aledañas, el por qué una empresa que le es rentable le va a ser entregada a una empresa privada los servicios y que se sirva de ella. No es correcto, no es justo para ninguna institución que esté siendo rentable que sea entregada. ¿Por qué no invierten o aventuran en otras áreas donde puedan, por ejemplo, en Fegua, qué sé yo, en otras áreas, ¿verdad? Pero no netamente en la portuaria. Nosotros venimos heredando este puerto de hace años y años. De hecho, mi padre trabajó ahí, se jubiló y yo entré a trabajar en la empresa. Nos sentimos orgullosos de la misma porque le estamos produciendo al país. No estamos siendo una carga económica para ellos.
Entonces, de alguna manera nos preocupa que nosotros que estamos siendo eficientes nos estén quitando nuestro derecho a trabajar, ¿verdad? Bueno, gracias a ambos entonces, dirigentes y representantes de los sindicatos de Puerto Quexal, a ver cómo termina este polémico tema. Así es, gracias a ambos por haber estado con Ustedes nosotros muy hoy finos. en la mesa de las 7 AM. Vamos a la pausa comercial, al regresar más información. Yo quisiera dejar...